¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto, hoy que es martes 6 de julio, como todos los martes, me da muchísimo gusto saludar a Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, qué gustazo, Carlos. Hoy tenemos a Enrique Perret con nosotros de US Mexico Foundation, porque queríamos plantear un tema aquí. Voy a plantear el tema y voy a permitir que Ale lo expanda. Uh, Primero, todos sabemos que no le fue exactamente bien a muchos de nuestros compatriotas de aquel lado, es decir, en Estados Unidos, en tiempos de pandemia y aquella crisis económica. También sabemos que muchas de las familias que dependen de estas personas en México, pues no fueron, digamos que tampoco les fue muy bien, fueron de los grupos más vulnerables. Pero hemos escuchado un discurso ya desde hace 3 años, además, donde las remesas son como celebradas, ¿no? Como parte de crecimientos económicos y etcétera, cuando pues todo indicaría más bien que a veces hay cosas que tienen que ver con las remesas que señalan otras cosas. Y le doy la palabra a Alexandra. Gracias, Carlos, y gracias, Enrique, por acompañarnos hoy. Y justo esa era la pregunta que te quería plantear en el contexto de este récord de remesas, un aumento de 13% en este trimestre comparado con el trimestre anterior, y una gran celebración del presidente agradeciendo pues a todos los mexicanos que están del otro lado mandando remesas a sus familias, y un poquito tu sentir del otro lado, porque haciendo un análisis frío, las remesas o un incremento en remesas refleja menos oportunidades aquí en México, que las familias mexicanas les está yendo peor que a los familiares que están del otro lado. Casi nos tendría que dar pena cuando el presidente dice en una frase que si no fuera por las remesas, básicamente dice que gracias a las remesas se pudo evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Es decir, sin este apoyo de las familias del otro lado, sí hubiera habido un problema en México de hambre, de cosas de primera necesidad. ¿Por qué lo estamos celebrando? A ver, vamos, y primero que nada, gracias por la invitación, Carlos y Alexandra. La verdad es que es un tema, para mí, apasionante el tema de las remesas, no solamente entre el flujo entre México y Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y la verdad es que incluye muchos factores. Es bien difícil solamente decir, bueno, crecieron porque nos está yendo mal en México o porque la recuperación en Estados Unidos es más rápida. No es así de sencillo. Son muchos factores los que hay que analizar. De entrada, en el contexto mundial, a ver, se mandan 700,000 millones de dólares en remesas todos los años en una red, digamos, en el mundo, ¿no? De Estados Unidos salen casi 70,000 millones de dólares, la mitad de eso va a México, pero luego la otra parte va a China, otra parte va a India, de las diásporas China e India que viven en Estados Unidos. Luego de Alemania sale otra parte hacia países europeos en donde pues Alemania ha recibido otros diásporas. Entonces, hay una conformación de remesas de todo el mundo. México es muy beneficiado en este sentido, porque México recibe, el año pasado recibimos 40,000 millones de dólares y de México hacia el mundo sale $1 billón, o sea, sí, 1,000 millones de dólares. Entonces, recibimos ya en el neto 39,000. Estados Unidos probablemente es el más afectado, pero bueno, pues es una economía de primer mundo. Salen 70 y entran pues como 5, ¿no? Entonces en el balance pues Estados Unidos es el más afectado. Pero vaya, ese es el primer contexto. En el 2020 comparado contra el 2019, de los 720,000 millones de dólares que se habían mandado en el 2019, caímos a 700,000. Es decir, hubo una caída, 20,000 millones, que en el comparado grande no es mucho. México creció, o sea, eso es lo primero que hay que ver. Unos países decrecieron y otros países crecieron. ¿No? Entonces, México creció. Ahora, vamos a ver qué factores... Incluso en un contexto de muchísima incertidumbre en Estados Unidos. Es correcto. Incertidumbre para todos, Ale. No solamente para los mexicoamericanos, sino también para la comunidad, digamos, asiática viviendo en Estados Unidos y otras comunidades. Entonces, vaya, ¿por qué habrá crecido México si algunos otros países latinoamericanos decrecieron? ¿Son las familias mexicanas más bondadosas con sus familias? Pues no necesariamente. A ver, el primer tema es la remesa, Carlos y Ale, es un indicador
bien importante entre dos factores, la migración y el desarrollo. Entonces, países como India, China, Filipinas, que a lo largo de los últimos 20 años han, digamos, vamos a decir, exportado capital humano, pero un capital humano mucho más preparado que el mexicano. El capital humano mexicano que salió en los 80s, 90s, incluso a inicios de los 2000, era un capital humano quizá menos preparado. Iba principalmente todavía pues a los cultivos, ¿no? Ahora sí tenemos que analizar ese factor. Los mexicanos cada vez más tienen mejores puestos en Estados Unidos. Es el primer factor. Es decir, hay una mejor condición de quien envía la remesa, lo cual le permitiría en este concepto mandar más. Mandar más lana, ¿no? Y por eso hemos visto que el incremento de $320 en promedio de un envío de Estados Unidos a México ha subido a 365. Ese es un factor que hay que analizar. No te estoy diciendo que es el único ni que estoy en lo correcto, pero quiero suponer que la comunidad, la segunda generación, incluso tercera generación de mexicanos que viven en este país, en Estados Unidos, que ya tienen maestría, que ya tienen al menos college, etcétera, podrían o están en capacidad de mandar más dinero. Esa es la primera. La segunda es la facilidad. Todo tiene que ver con qué tan fácil es enviar la lana, ¿no? Ahora vemos remesas en Bitcoin. Antes era bien complicado. Bueno, ahora que lo mencionas, Ale, el año pasado hubo 2 meses del año en el que el 7% de todas las remesas, que estamos hablando de, Carlos, 4,500 millones de dólares que llegaron ahorita en mayo. Bueno, imagínate, el 7% de 4,500, pues ya es una lana. Estás hablando de casi 500 millones de dólares que se transfirieron en un back office, digamos, ¿no? No es que alguien haya comprado Bitcoin y se lo haya mandado. La gente fue igual a Western Union o a la tiendita de la esquina, mandaron dinero, pero en el back office, el Western Union utilizó, digamos, una nueva tecnología, la que le llamamos blockchain, entonces mandó, digamos, una buena lana. Y es más fácil hacerlo. Ahí, digamos, sí hay yo coincido con ustedes, creo que el gobierno no debería estar celebrando o no es gracias al gobierno. Al final del día es un salario ganado por las personas en Estados Unidos, es un trabajo ganado por las personas en Estados Unidos. Sin embargo, la regulación bancaria y la regulación de la fintech y de los transmisores de dinero, etcétera, claro que ayuda. Entre mejor regulación tengas y entre mejor conectividad con el sistema financiero americano tengas, pues mucho mejor, ¿no? Ese es un segundo factor, Ale. Una pregunta, Enrique, porque ahorita hablabas de si el mexicano debe estar celebrando, y la otra pregunta es, ¿cómo se siente el gobierno americano de estas cifras? Porque se habló mucho cuando estaban todos estos estímulos económicos, los pagos por desempleo, etcétera. En Estados Unidos, una de las preocupaciones era que este dinero, se ahorrara, es decir, no se gastara y entonces no tienes ese estímulo a la economía. Y una opción es ahorrarlo y otra opción es enviarlo. Y entonces en cualquiera de los dos escenarios, ese poder adquisitivo no se gasta en Estados Unidos, estimulando la economía americana. ¿Cómo se sienten en Estados Unidos de que salgan estos recursos y no se gasten allá? A ver, lo primero, volvemos al tema es un recurso de las personas, ellos pueden hacerlo con ello lo que quieran. Evidentemente el gobierno mexicano podría decir, oye, yo prefiero que ese dinero se quede y se gasten en Estados Unidos a que se vaya a México. Ahí hay dos caras de la moneda. Uno es, pues, hay un beneficio en que comunidades como Michoacán, Puebla, Zacatecas, Jalisco, etcétera, reciban este dinero, puesto que va a haber menos deseo de mayor migración hacia Estados Unidos. Entonces ahí el gobierno de Estados Unidos, entendiendo bien los factores, puede decir, está bien. Pero hemos visto algunas expresiones. Un poco entre mejor esté México, mejor estamos nosotros también. Exactamente. Pero recordemos a un presidente Donald Trump diciendo, le voy a imponer un impuesto a las remesas. Es decir, vamos a hacerle más caro el envío para que envíen menos. Entonces hay, digamos que, visiones encontradas. Esta administración Biden me parece que no va a hacer nada en contra del envío de las remesas. Al contrario, creo que puede facilitar el envío.
Ahora, yo me acuerdo hace algunos años que, por ejemplo, el tipo de cambio siempre, ¿no? Es decir, los mexicanos allá tipo de cambio importaba, porque decían, espérame, le va a ir mejor, mando un poquito más porque me va a dar mejor. Pero lo que sí tenemos claro es que una parte de las remesas, porque los estudios de BBVA dicen que muchas de esto también es hasta deuda con el traficante, etcétera, pero sí se van a cosas muy básicas, ¿verdad, Enrique? 98.5% de acuerdo al Banco de México es gasto corriente, Carlos. La señora, la mamá, el hijo. Lo que usa para el mercado, lo que usa para ir a la tiendita de la esquina a comprar lo necesario, ahí es donde se gasta eso, digamos, ¿no? Lo cual es bueno, Carlos. O sea, claro. O sea, es bueno, es gasto corriente. Mira, claro. Michoacán recibe 3.500 millones de dólares cada año y en inversión extranjera directa recibe 50 o 60 millones. Entonces, vaya, evidentemente el desarrollo de Michoacán sí está muy vinculado a las remesas. Ahora, hay muchos países, Carlos, a ese punto en particular, que han hecho un gran esfuerzo para que el dinero de la remesa o incluso un dinero adicional al que pudieran tener su diáspora, digamos, guardada en el colchón o en una cuenta de banco, pudiera irse a inversión productiva. ¿Te acuerdas con Fox? Sí. ¿Te acuerdas con Fox? ¿Cómo se llamaba el programa? 3x1. Bueno, con Fox y con Calderón y con Peña Nieto. El programa 3x1 se eliminó apenas hace 3 años y se mandaban casi 300 millones. Se multiplicaba con la localidad, el estado y la federación. Ese dinero era perdido, digamos. El club de oriundos de Zacatecas viviendo en Chihuahua juntaban $150,000, lo mandaban a una comunidad en Zacatecas y construían una escuela o una carretera. Es una gran idea. La idea es cómo lo haces mucho más institucional. India, por ejemplo, tiene un bono de la diáspora. Entonces, su diáspora india que vive en los Estados Unidos invierte en un bono establecido en la bolsa de la India, levantan 150 millones de dólares cada año y se invierten en startups tecnológicas. Pues está todo dar, ¿no? Es una forma de desarrollo. Se nos va el tiempo, pero Ale, esa es una buena idea, ¿no? Es decir, ya existía que el 3x1 nunca creció, creo, como debió de haber crecido, pero esas cosas son las que se deberían aprovechar del dinero que están ganando nuestros paisanos allá, ¿no? Sí, si en México se cubrieran las necesidades básicas, podríamos empezar a pensar en alternativas un poco más creativas. Ojalá veamos ese día en el futuro cercano. Enrique, un placer saludarte. Mil gracias. Gracias. No, al contrario a ustedes, Carlos, Alexandra, gracias por la invitación. Ale, como siempre, te mando un abrazo y gracias a ustedes por habernos escuchado y visto el día de hoy. Esto es Bote Pronto, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias.